las redes del narcotráfico. Pero quisiéramos contactar a esta hora de la mañana con un colega, Arturo Torres, a quien le doy los buenos días y la bienvenida a Vis a Vis de hoy. Arturo, bienvenido. Y pues tú has hecho un seguimiento muy importante a todo el tema del narcotráfico en nuestro país. Quisiera empezar con un análisis o una opinión, una reacción de tu parte a estas declaraciones que hizo el presidente de la República ahora hace un par de días a un medio de comunicación internacional, pero que también el ministro de Defensa lo dijo en pleno paro, y es que se ha detectado un financiamiento, se habría detectado un financiamiento por parte del narcotráfico a las manifestaciones que duraron 18 días. Buenos días, Arturo. Gracias, Janet. Buenos días. Buenos días también a Wilson. Bueno, las declaraciones del presidente creo que tienen dos partes, ¿no? Una primera en la que él efectivamente matiza y se refiere a que él no pretende estigmatizar al movimiento indígena, ni mucho menos, pero hay una segunda parte de la declaración en la cual él ya habla directamente de que toda la movilización fue financiada por el narcotráfico y habló de una cifra primero de 15 millones y luego de 20 millones de dólares. Creo que hay que diferenciar bien entre lo que es una estimación de lo que costó el financiamiento del paro y de ahí la vinculación a quienes financiaron el paro. Creo que esto es lo que no se tiene el movimiento indígena y otros sectores han reaccionado evidentemente ante esta declaración, porque el momento en el que se producen las declaraciones es un momento en el cual estábamos a punto de iniciar, de cuajar estas mesas de diálogo con el movimiento indígena. Entonces creo que el momento, desde mi punto de vista, no entiendo bien esa declaración del presidente en este momento. Es decir, él de alguna forma, la intención no la tengo clara. Lo único que ha logrado en este momento esa declaración, más allá de analizar efectivamente si es que hay o no financiamiento del narcotráfico en las manifestaciones, creo que el momento lo único que hace es caldear los ánimos. Ya mañana hay una reunión de la CONAIE, del Consejo de la CONAIE, y posiblemente el diálogo termine. O sea, yo no descartaría eso y me parece que políticamente volvemos a un escenario muy conflictivo y muy complicado para el país. Esto por un lado. Y por el otro, ya en lo que tiene que ver con el financiamiento, del cual ha hablado el presidente, no, yo creo que en el paro hubo una multiplicidad de actores, ¿no es cierto? Uno de esos evidentemente tiene que ver, pero esto ya es como una lectura, yo no tengo ninguna prueba ni ninguna cosa que me diga que evidentemente hay una relación del narcotráfico con el financiamiento del paro. O sea, eso hay que probarlo, eso hay que evidenciarlo, eso hay que mostrar todas los documentos, no sé, más allá de cualquier cosa. Yo he seguido el tema efectivamente y no dudo que la presencia de estas células delictivas, grupos criminales que estuvieron asusando la protesta varias etapas desde el momento y desde la planificación que vino desde hace mucho tiempo. Esto puede haber venido del narcotráfico, Sí, esto como una hipótesis lo tenemos que afirmar. claro, Arturo, como tú dices, quizás hay una multiplicidad de actores y de acciones que se suscitaron en esos 18 días de paro que quizás habría que separar, ¿no? Habría que separar para poder determinar qué fue lo que pasó. Entonces tenemos por un lado las organizaciones indígenas que se levantaron a marchar, pero al mismo tiempo tenemos un aprovechamiento de la parte política que aprovechó este levantamiento que se venía fuerte, que se venía contundente, que ya se anunciaba que iba a ser de esa manera, y pues como sucedió en octubre de 2019, estos grupos políticos ya con más experiencia aprovecharon digamos, el caos, el desorden, la protesta, para mezclarse con los grupos sociales e indígenas y incrementar también los niveles, asusando los manifestantes e incrementando los niveles de violencia con muestras de personal o de miembros de sus organizaciones que están entrenados, armados, organizados, que no es el caso de los indígenas.
dentro de las protestas se vio, se aparecieron nuevamente estos grupos armados, entrenados y muy, muy violentos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo que hay una mezcla y que sí necesitamos saber quiénes son estos grupos, a quiénes responden y cómo se financian. Porque el entrenamiento de gente, como vimos en varios análisis, que actúan como en cuadrillas, por decirlo, yo no sé nada de estos temas militares, pero actúan como en cuadrillas, avanzan unos mientras otros atacan, luego avanzan los de atrás, es decir, se ve que están muy bien entrenados y además han aprendido a hacer este tipo de armas caseras que terminan siendo mortales también. Entonces, allí entre lo político y esta organización más delincuencial, más de tipo guerrilla urbana, como también se ha hablado, allá sí podríamos, eso es lo natural es que esos grupos se financien con el narcotráfico. No tenemos pruebas para hacerlo, pero lo natural es que esos grupos se financien con el narcotráfico. No sé si coincides conmigo, analizando la historia y la realidad de países como Colombia, y como Perú, pero yo creo que más como Colombia, como Centroamérica también. Entonces, no sé qué podríamos aportar ahí, Arturo. Sí, coincido en que evidentemente hay muchos matices, hay muchos grupos diversos que se juntaron en la protesta indígena y me parece que por ahí es el análisis, o sea, el análisis nos indica que de alguna forma se repitió el guión de octubre del 2019, cuando se empezaron desde esa época ya de alguna forma se le midió la temperatura al gobierno y el gobierno también, la policía y Fuerzas Armadas empezaron a hacer seguimientos muy, muy detallados de los actores. Eso también hay elementos para decir que sí, o sea, sí tienen mapeado eso, pero luego lo que vimos es una presencia de actores de distintas capacidades y con distintas motivaciones, aunque en algún momento yo o sea, como una teoría sí manejo de que en algún momento esto confluyó para desestabilizar y generar un golpe de Estado. Desde la Asamblea, cuando el correísmo ha tenido una agenda muy sostenida en desestabilizar al gobierno de Moreno y también al gobierno del presidente Lasso, entonces eso es como muy evidente, ¿no? Ellos mismos lo han manifestado. Y luego tenemos estos actores criminales que evidentemente han sido golpeados por el gobierno, ¿no es cierto? Porque tenemos cifras históricas de incautaciones los tres últimos años y eso sigue creciendo. Este año seguramente vamos a llegar a una captura de 200 toneladas de cocaína, tal como van las cosas. Ecuador es el tercer país de la región con más incautaciones de cocaína. Entonces también eso es evidente que hay un golpe a las organizaciones y ellos también querían aprovechar este momento de desestabilización para atacar a la policía, atacar a Fuerzas Armadas y generar el caos y finalmente que se caiga el gobierno. Eso es evidente. Luego, de ahí, el siguiente paso sería que a mí me parece que debería identificarse adecuadamente, ¿no es cierto?, quiénes son esos actores, de dónde viene el financiamiento, que se puntualice, porque veía y con justa razón que había grupos de religiosas que estuvieron en el movimiento, gente que se sumó por una afinidad ideológica, incluso humanitaria a este paro y al meterlos a todos en este saco, al decir que todo el financiamiento de la manifestación fue y provino del narcotráfico, esas son palabras mayores. Arturo. O sea, sí. Arturo, más allá de las percepciones, conjeturas o sospechas que podamos tener usted, Janet o yo, cuando lo dice el presidente de la República o lo dice el ministro de Defensa Nacional, que el narcotráfico está tras las manifestaciones, entiendo que deben tener pruebas, porque usted habla de que se realizaron seguimientos y entiendo que se ha reestructurado el sistema de inteligencia del gobierno ecuatoriano, del Estado ecuatoriano, y se deben tener elementos contundentes, porque una afirmación de esta naturaleza no puede quedar en el aire. Una afirmación de estas tiene que ser probada, y si es que eso es real, yo no entiendo por qué debe afectar los diálogos, porque si están infiltrados, si es que hay algunos elementos ajenos al movimiento indígena, debe ser el movimiento indígena el principal interesado en que se descubra quiénes son los que están haciendo
este daño al movimiento y a su lícita protesta. Yo creo que más bien la lógica debía ser al revés. O sea, en la estrategia lo que cabe es que el presidente actúe en consecuencia y si ya tiene los elementos suficientes, presente una denuncia. O sea, demande puntualmente y de alguna manera esto se clarifique, se identifique a los actores si es que tienen la información, porque me parece que salir, o sea, a dar el anuncio, ¿no es cierto? Yo me imagino que el presidente debe tener alguna información más sólida que no conocemos, que yo no conozco tampoco, que en lo que he seguido estas manifestaciones tampoco he podido llegar a establecer ese nexo directo entre de la cuantificación de todo lo que fue el paro y el nexo con el narcotráfico. Pues eso es, además es complejo probar, o sea, es muy difícil probar eso. Esa es mi opinión. Eso es muy difícil. Si tienen esa comprobación, pues me parece que ya sobre la marcha debería formalizarse la denuncia, porque si es que hay las pruebas, tienen que formalizar la denuncia. ¿A quiénes deben rendir cuentas, por ejemplo, en el ámbito económico, Arturo? Por ejemplo, las organizaciones, porque si se hace un balance y se ven los ingresos y los egresos, digámoslo de alguna manera sencilla y entendible, de cómo maneja sus finanzas la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN, a lo mejor ahí se puedan descubrir qué aportes internos se dan, qué aportes externos se han dado, y ahí un poco tratar de relacionar, porque esas cuentas son absolutamente necesarias para poder clarificar el panorama. Sí, ese es un punto importante, porque evidentemente, a ver, la CONAIE recibe dinero de varias fundaciones y de varias organizaciones y de varios donantes privados, ¿no es cierto? Eso es así desde hace muchos años. En el 2019 nosotros investigamos este tema y, por ejemplo, una de las fundaciones es Pachamama, que también tiene y recibe fondos del exterior. Hay otra fundación holandesa que da fondos a la CONAIE y que ellos también han utilizado esto para la movilización en el 2019. Entonces, son muchos los donantes, no hay solamente un donante, eso también hay que entender, y por eso yo decía que cuando hablamos de que se está financiando la movilización con dinero del narcotráfico, ahí creo que el presidente generaliza. No me parece que es saludable generalizar, sino que más bien hay que saber puntualizar que son casos concretos, si ellos han identificado, en los cuales se evidencia que hay el narcotráfico. Y yo también puedo manifestar que era evidente que los actores del narcotráfico y del crimen organizado estuvieron presentes en el paro, cometiendo todos estos actos vandálicos. Se pagaba a venezolanos, a extranjeros. Lo que pasó en San Antonio de Pichincha es un tema muy claro de cómo se operó planificadamente con un dinero que puede ser del crimen organizado, porque ahí había presencia de venezolanos, de colombianos, de haitianos, de cubanos, organizados para hacer un ataque militar, de un estilo militar. Entonces, y ahí en esa manifestación, por ejemplo, no había un solo indígena, dicho por el jefe de la operación militar, que estuvo al frente de tratar de desviar las vías. Entonces, ahí es donde se evidencia esto de que la multiplicidad de actores que intervinieron para algunos pescar a río revuelto y otros pues en la protesta para exigirle al gobierno que de alguna forma forzarle a que cumpla los puntos del acuerdo, también entraron. O sea, este tapete tan variado que se evidenció en el paro debe ser así, o sea, debe ser evidenciado de esa forma para que un poco no llegar a generalizaciones que no nos hacen bien. Y yo sí creo, Wilson, que esto sí afecta al paro, se afecta a la negociación y a las mesas de diálogo, porque de hecho ya hay una reacción en cadena de los dirigentes y de otros actores sobre cómo en este momento, más allá de que se pueda tener o no evidencias que se deberían presentar,
ya se genera una desconfianza, pues, desde el otro actor, porque tenemos dos partes, el gobierno y el movimiento indígena, que están iniciando un diálogo y de pronto la una parte lanza una denuncia de esta magnitud. ¿Cuál es la señal? O sea, a mí me preocupa hacia dónde vamos, cuál es el próximo paso. Yo creo que estamos en un momento de inflexión. Esto, lo de la semana pasada y el presidente, marca un nuevo quiebre, porque Sí. yo no sé cómo se van a alentar los diálogos en adelante, o sea, cómo se van a Sí, encauzar. hay un elemento más, Arturo, que quizás en aras de la transparencia, en aras de la paz, digamos, de que estos diálogos que se van a llevar a cabo sean sinceros y realmente se pongan sobre la mesa los intereses de las partes en beneficio de la mayoría de ecuatorianos y ningún otro. Y digo, con todo este contexto, porque hay un elemento, digamos, de todo lo que hemos dicho ahora, si hay un financiamiento del narcotráfico, si es que se prueba que hay un financiamiento del narcotráfico, está más relacionado con estos grupos medio subversivos, medio no sé qué, que están relacionados más con la parte política, ¿sí? No tanto con la parte social del movimiento. Pero aquí hay un ingrediente, y es que la actuación de los sectores indígenas en la Asamblea Nacional, que votaron a favor de la destitución del presidente de la República, también cuando ya estaban por sentarse en la mesa de diálogo, develan que hay de alguna manera un relacionamiento, por no decirlo de otra forma, un relacionamiento entre la cúpula de la CONAIE, Pachacutic obviamente, y el correísmo. Entonces, y el correísmo fue el que más impulsó el golpe de Estado o la destitución a través del 130 de la Constitución. Entonces, cuando uno empieza a hilar un poquito más finos o atar cabos, tal vez eso es lo que quiso, lo que ha leído finalmente entre líneas del presidente de la República y por eso dio estas declaraciones totalmente inoportunas, ¿sí? Pero que implican una aclaración de todos, porque creo que sí merecemos saber cómo se financiaron estas manifestaciones, pues si son con organizaciones internacionales, quiénes son, dónde están y de dónde sacan el dinero, porque que venga de organizaciones internacionales tampoco quiere decir que el dinero pues ya está limpio y que no hay nada que decir. Las organizaciones internacionales, algunas conocidas, pues no tendrán mayor problema, otras creo que no son tan conocidas, entonces hay que exigir que transparenten esa forma de financiarse. No sé qué opinas ahí, o sea, si hay algunas cosas que hay que aclarar para ver si también el narcotráfico aquí se coló en eso, ¿no? Aprovechó el momento para poder generar un mayor caos, mayor violencia y finalmente la caída del presidente de la República. Sí, sí, efectivamente yo también coincido contigo en que esto fue concertado, en que hay una concertación y un momento dado se confluyen actores para, en función de un interés común, tratar de debilitar al gobierno y claro, se calentaron las calles y luego la consecuencia va a llegar desde la Asamblea con la destitución del presidente, con esta motivación. Pero sí creo que es el momento de que se pueda investigar adecuadamente de dónde sacan, de dónde llegan los financiamientos, quiénes son los actores, lo cual también es complejo porque, por ejemplo, cuando uno trata de identificar estos patrones, lo que encuentra a lo mucho es un lavado de dinero, ¿no es cierto? O sea, podría haber un lavado de dinero y luego llegar al narcotráfico, porque no olvidemos que el dinero que maneja el narcotráfico siempre utiliza testaferros. Entonces, por eso es la complejidad de afirmar que ya se conoce que todo el financiamiento es del narcotráfico, porque hay que seguir diferentes actores y primero identificar quiénes son los que financiaron, los que coordinaron, los que recibieron el dinero, de dónde lo recibieron, si ese dinero es de origen ilícito, o sea, es un trabajo arduo que deben haber realizado en el gobierno para tener esta minuciosidad, o sea, este detalle de afirmar que viene del narcotráfico. Más bien, yo lo que yo lo que creo es que el presidente, en estas dos partes de su declaración,
Tal vez cuando habló ya del financiamiento global, ya dio su opinión sobre de dónde pudieron haber provenido los fondos. No sé, yo no trato de entender esto porque en la primera parte es muy claro, él matiza, él dice que no quiere estigmatizar, pero luego en la segunda parte ya hay esta generalización que sería bueno que se aclare, ¿no es cierto?, en bien de que podamos nosotros retomar el tema de político, de los diálogos para encauzar esto de una manera mucho más calmada, pacífica, y que quede clarificada perfectamente esta situación. Creo Perfecto, que muchísimas gracias, Arturo. A mí me quedan muchos temas todavía, Ajá. podría quedarme conversando toda la mañana con Arturo con muchas dudas y detalles que tengo detrás del tema del paro, como por ejemplo, y lo dejo solamente para la reflexión de todos y ojalá en algún otro momento podamos conversar, Arturo, que extrañamente durante los 18 días de paro bajaron todos los niveles de violencia, sicariato, asesinatos relacionados a bandas delincuenciales directamente conectadas con el narcotráfico. Eso también como que a uno le hace ruido y uno dice, ¿qué pasó ahí? Lo dejo ahí porque se nos acabó el tiempo, pero creo que hay muchas cosas que explicar y eso es lo importante y creo que el objetivo de esta semana. ¿Qué pasó? Y explicar y pues sacar a la luz la información que se tenga porque es información y situaciones bastante complejas como tú lo acabas de decir. Pero gracias, Arturo, por tus aportes. Gracias, Janet. Gracias, Wilson. Un buen día para ustedes. muchas gracias. Arturo Torres.